está cambiando. Nuestra manera de movernos, relacionarnos, producir, vestirnos, alimentarnos, está en constante evolución. Y en ciudades como Barcelona se vive esta transformación que se explica a través de quienes la piensan, la diseñan, la cocinan, la visten o la reinventan. Y hoy, ¿qué os vamos a contar? Que la ciudad también se cuenta a través de los espacios emblemáticos. Desde Montjuïc, escenario de exposiciones, ferias y Juegos Olímpicos, Barcelona se ha proyectado al mundo. Y hoy, a pocos años de celebrar el centenario de la Exposición Internacional del 29, miramos hacia atrás para pensar hacia adelante. ¿Qué puede aprender la Barcelona del futuro de la Barcelona del 29? ¿Cómo se construye una ciudad para que no solo se habite, sino para que se recuerde y deje un legado? Pues hoy lo vamos a descubrir gracias a un historiador del arte que nos acompaña hoy, que es Francesc Fontbona. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí para hablar de Barcelona. Más placer para mí. Barcelona, nuestra ciudad maravillosa, esta feria, ¿no? Esta exposición internacional del 29 que dejó tanta huella. Yo creo que dejó mucha huella, pero me gustaría que tú, como experto en la materia, nos explicaras cuál fue la huella que dejó la exposición internacional del 1929 y que ahora todavía vive la Barcelona actual y quizás incluso la Barcelona del futuro. Seguramente dejó una huella comercial y económica muy importante. Pero como que mi terreno es la historia del arte, pues me fijaré más en la huella que dejó desde el punto de vista estético, ¿no? Gracias a la exposición se reurbanizó Montjuïc. Montjuïc se había empezado a reurbanizar unos años antes, pero se había quedado interrumpida esta urbanización. Y cuando por fin se hace la exposición del 29, pues es cuando empiezan a construirse los distintos pabellones, los distintos palacios. Y lo curioso fue que, tratándose de una época en que todavía estaba vigente, porque faltaba poco, pero todavía estaba vigente la dictadura de Primo de Rivera, que se caracterizaba por tener una estética pues bastante trasnochada. En cambio, la exposición del 29 fue distinta, porque no sé si porque ya se estaba debilitando un poco el régimen o porque en el equipo rector había una persona como Lluís Plandiura, que era un industrial, pero era un gran coleccionista y que ejerció como de mecenas de muchos artistas de aquella generación. Pues Plandiura, yo creo que fue el causante de que intervinieran allí un tipo de arquitectos y un tipo de pintores que tenían poco que ver con los que gustaban al gusto como cuando se hizo, por ejemplo, Conde Montseny hizo las pinturas del Salón de Sant Jordi, ¿no? Que fue una cosa muy, muy trasnochada, que por cierto hace poco que se ha quitado de allí. Bueno, pues lo que dejó la exposición del 29 fue toda una serie de edificios que en principio muchos de ellos no eran para quedarse, sino que muchos estaban pensados para ser derribados después, pero que en su mayoría, o bastantes de ellos, quedaron. Pues el actual Museo d'Arqueologia, que era pues el Palacio de las Artes Gráficas, delante mismo pues lo que es el Mercat de les Flors, el teatro actual, que también era un edificio de la exposición del 29. Allí participaron pues arquitectos muy elegantes, muy noucentistas, como pues Duran Reynals o como Pelai Martínez. Luego las torres de entrada que también se tenían que derribar después, que eran inspiradas en el campanile de Venecia, que eran de Ramon Reventós, que era un gran arquitecto también de origen noucentista. El mismo Ramon Reventós dijo el Teatre Grec. El Teatre Grec que fue una aportación no solo arquitectónica, porque arquitectónicamente pues el Teatre Grec es una adaptación en pequeño del Teatro de Epidauro, pero sí que desde entonces, con ciertas interrupciones, pero cada verano, porque claro, es un teatro al aire libre, pues cada verano ha generado temporadas que han
vivificado culturalmente la ciudad. Incluso en un edificio como el Palau Nacional, que era el edificio pues más pomposo, más cercano a la estética de Primo de Rivera, por decirlo así, pues las pinturas interiores también fueron pues apadrinadas por esta idea de Lluís Plandiura, de manera que la cúpula pues está pintada por Francesc Galí, que era uno de los grandes representantes del noucentisme y uno de los grandes maestros del noucentisme, porque muchos de los artistas de aquella generación fueron discípulos suyos. La verdad es que fue como un paso a la modernidad, como abrir una ventana, ¿no? Como que todo respiraba más que lo que conocíamos anteriormente, y la suerte ha sido que todo perduró. Esas torres venecianas, esos edificios maravillosos, ¿no? El Teatre Grec, han sido como un patrimonio para la ciudad importante que hubiera podido desaparecer, ¿no? O sea que estamos de enhorabuena en este aspecto, que se conservó un legado maravilloso para la ciudad, ¿no? Incluso dando un paso más estéticamente, porque todo esto era pues una perduración del noucentisme, que era la estética de la Mancomunitat de Cataluña, digamos, pero dando un paso más también nos deja el pabellón de Mies van der Rohe, que era el pabellón de Alemania, que este sí que se derribó, pero fue reconstruido pues pieza por pieza, siguiendo los planos originales, y ahora está como el día de su inauguración, ¿no? Que claro, era la entrada del racionalismo arquitectónico en nuestro país, y entraba también con el calzador, digamos así, de la exposición del 29. Sí, pues todo ubicado en Montjuïc, que ha sido también un gran pulmón para la ciudad, ¿no? Y donde se ubican pues todas estas construcciones tan maravillosas que han perdurado a lo largo del tiempo, y que bueno, ahora pronto vamos a tener ya el centenario y también habrá cambios, pero de eso hablaremos más tarde. Pero me gustaría saber cómo crees tú que ha ido evolucionando Montjuïc a lo largo de todos estos años, desde el 29, imagínate, casi van a ser 100 años, cómo ha ido evolucionando el uso también de los edificios, el concepto de la montaña de Montjuïc también para los barceloneses, ¿no? Para los que estamos aquí en el día a día, e incluso para el turismo, que atrae muchísimo turismo también, todas estas Bueno, claro, ha sido una evolución también muy condicionada por la historia, porque esto sucede a finales de la dictadura, poco después vendrá la República, que será del 31 pues, hasta el fin de la Guerra Civil, que ya era otro régimen, que eran otros conceptos. Incluso dentro de la República hubo periodos pues, progresistas y periodos al revés, muy de derechas. O sea, después viene el franquismo, y después viene la democracia, o sea que la evolución de Montjuïc tampoco ha sido una evolución fácil, porque ha estado condicionada por todos estos cambios de régimen. Pero lo que sí dejó pues la urbanización de Montjuïc en general, pues fue un gran espacio que se dedicó a la feria de muestras. Esta feria de muestras, pues en los años 50, que yo ya circulaba por este mundo, aunque fuera un niño, pero pues la feria de muestras cada año era un acontecimiento ciudadano. No solo era una concurrencia de comerciantes que venían pues, para intercambiar sus productos, sino que se abría al público y pasaba por la feria de muestras toda Barcelona. Y era, en un momento gris de nuestra historia, pues era como una fiesta, ¿no? Era una fiesta que duró muchos años y que además pues, la vivías desde muchos puntos de vista, porque es que incluso desde el punto de vista gráfico, la Feria de Muestras tenía unos carteles que estaban diseñados por los mejores grafistas de la época, ¿no? Y cada año el cartel de la Feria de Muestras pues era un acontecimiento. Sí, y era un punto de modernidad, que en lugar de, no sé, por ejemplo, el cartel tipo, porque hubo varios, pero de la exposición del 29 era de un dibujante que se llamaba Rojas, era una cosa muy antigua.
un macero pintado con todo de detalles y una cosa heráldica y tal. Y hubo otros carteles en la exposición del 29 dedicados a cosas que eran mucho más bonitos, interesantes y modernos. Más modernos, ¿no? Pero es que en la época de la Feria de Muestras, quizá en los primeros años eran carteles un poco antiguos, pero después ya enseguida, a mitad de los 50, ya empezaron a ser... Puede haber una creatividad también, sí, un diseño, ¿no?, que siempre ha caracterizado y claro, la feria. aquello influía en toda la ciudad, en una época en que la ciudad pues no tenía unas ilusiones especiales, pues la Feria de Muestras era... Es un legado, ¿no? Nos ha dejado una... Sí. O sea, ahora vamos a entrar en otra etapa Sí, ya de la sí. Feria de Muestras, ¿no? Pero bueno, nos dejó como una ventana abierta, como decíamos antes, a la modernidad y a través de allí una apertura al mundo, ¿no? Y esto tiene que continuar siendo así. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees qué ingredientes o cómo crees tú cómo imaginas la nueva Feria de Muestras? No sé, porque claro, una feria de muestras en principio es un acontecimiento de tipo económico y claro, tiene unas finalidades económicas. Y por este mismo motivo, pues también la feria de muestras, por una parte, pues ha tenido cosas positivas, pero por otra ha tenido cosas un poco, no sé, también ha sido una barrera, ¿eh? Para los que consideramos que el MENAC, el Museo d'Art de Cataluña, que antes ya existía, pues es importante. Cada vez que había un acontecimiento en la Feria de Muestras, pues para ir al MENAC habías de dar la vuelta por la calle México, por la calle Lleida, porque quedaba totalmente colapsado. O sea que aquí el ayuntamiento y el museo, a pesar de que el museo fue municipal mucho tiempo y después, desde que forma parte de un consorcio, pues el ayuntamiento también está representado, pero ahí no se entendieron bien, porque se habría podido dejar una cierta permeabilidad para subir pues, al museo. Bueno, es un aprendizaje también, ¿no? Sí. Supongo que Montjuïc también nos ha dejado aprendizajes, como por ejemplo este que nos explicas, sí. ¿No? Prever algunas cosas que quizá ahora, ¿no?, con el nuevo planteamiento de la FIDA, se pueda aprender de todo esto para hacer algo como más, acercarlo mucho más a la ciudadanía y que sea mucho más cómodo para todos, porque una gran ciudad siempre es un poco complicado, ¿no?, mover tanta gente que va a las ferias, mover tanta gente que va a la montaña de Montjuïc, que yo creo que es una montaña que se ha acercado mucho al público, pero quizás todavía se puede acercar más. No sé si tú, como historiador del arte, tienes alguna idea de decir, bueno, es que Montjuïc debería todavía volcarse más en la ciudad, o crees que está bastante integrada y más lo va a estar en estos nuevos tiempos. Hombre, Montjuïc hoy tiene un mérito grande, que es que de ser un enorme fantasma para la ciudad, porque Montjuïc no estaba integrado en la ciudad, al revés, era como una especie de peñasco que estaba aquí, ahí, ¿no? Y que además, para más INRI, en su cima pues había un fortín militar que servía para bombardear la ciudad de vez en cuando. O sea, en el siglo XIX es que el general Espartero machacó la ciudad desde Montjuïc. Y en el 1843, pues al año siguiente, un general mucho más simpático para nosotros, como el general Prim, también se cargó el movimiento de la Jamancia, pues a base de bombardear la ciudad. Es una montaña que tiene una parte más oscura y una más luminosa. Claro, ¿no? Y esto, para la historia de Barcelona, Montjuïc no era algo que estuviera entrañablemente unido a la ciudad, al revés, era una pesadilla, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? Y conseguir que esto cambiara, y esto cambió en el siglo XX, porque a principios del XX todavía allí se hacían pues los consejos de guerra contra los anarquistas y allí se fusilaba gente, y ahí, o sea, continuaba siendo, y no digamos, porque hubo sus más y sus menos, pero con la guerra pues también aquello fue prisión militar, etcétera, etcétera. Claro, que Montjuïc haya cambiado su sentimiento desde la ciudad,
pues dice bastante de los esfuerzos colectivos de una serie de generaciones de barceloneses. De integrar, ¿no? Incluso de distintas tendencias, porque claro, había habido también. Ha pasado mucha gente por aquí, ha pasado muchas ideologías también. Y lo importante, yo creo, de esto es que este es nuestro patrimonio, que ya es mucho más luminoso que en épocas pasadas, que hemos tenido esta exposición del 29 que nos ha dejado un legado, como tú explicabas, fantástico, y que ahora vamos a poder celebrar un centenario que va a poner en valor todo esto y mucho más, ¿no? No sé cómo crees que deberíamos celebrarlo esto en la ciudad. ¿Cómo ves tú la celebración de este centenario? ¿Cómo la imaginas? A ver, yo creo que... No a nivel arquitectónico, porque evidentemente tú eres historiador, pero claro, a nivel social, a nivel de historia, a nivel de riqueza, ¿no? Para empezar, yo creo que las conmemoraciones están muy bien, pero claro, sin olvidar de que lo importante es lo conmemorado. O sea, por mucho que hagas, lo importante fue la exposición del 29. Lo que ahora puedes hacer para celebrar el centenario será muy interesante, pero no puede ser ya por definición algo superior a la propia exposición del 29. Entonces yo creo que una de las maneras de celebrarlo pues sería estudiando toda esta problemática desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, que ha significado para la economía, pero que ha significado para la vida ciudadana, que ha significado también para el arte, que ha significado para muchas cosas, pues de la misma manera que cuando se celebró el centenario de la exposición del 88, en 1988, claro, pues se hizo una monografía muy interesante sobre qué significó aquella exposición que fue la antecesora, ¿no?, a la Universal del 88. Pues ahora se podría hacer una cosa de estas al margen de lo que puedan pues, prever los políticos, los economistas, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural, dejar como una especie de estudio sobre este hecho histórico, pues para mí sería una cosa interesante, claro. Poner en valor todo lo que ha habido, el legado que nos deja y también mirando al futuro la creatividad, ¿no? Tener en cuenta toda esta historia que tenemos. Y para acabar, Francesc, ¿cómo te preguntaría yo? Claro, Barcelona es Barcelona, ¿no? Y Barcelona es tu ciudad, también es la mía, es la ciudad de mucha gente, una ciudad proyectada internacionalmente a todo el mundo. Dime un deseo para Barcelona. Uy. Un deseo para Barcelona. Un deseo para Barcelona, bueno, claro, yo además soy muy urbanita, o sea que soy barcelonés, pero he de remontarme 2 o 3 generaciones atrás para encontrar familiares míos que no sean barceloneses, o sea que, claro, para mí Barcelona es mi ciudad, es una cosa querida, ¿no? Y pues, ¿qué quiero yo para Barcelona? Pues para Barcelona quiero que, de la misma manera que con los Juegos Olímpicos dejamos de ser el culo del mundo, porque es que antes Barcelona, la gente venía aquí para ir a la Costa Brava, pero es que, como quien dice, ni paraban a ver la ciudad. Con los Juegos Olímpicos se dieron cuenta que había una ciudad. Una ciudad que se abrió al mar. Y se abrió a muchas cosas. Y pasó de ser una ciudad desconocida a ser una ciudad famosa. Yo me acuerdo que pocos años después de estos los Juegos Olímpicos, en Londres, en uno de estos autobuses que circulaban por Londres, pues el guía, bueno, era una cosa grabada, ¿no?, pero lo estabas escuchando y bajaban, me parece que era por Regent Street y tal, y decían, la arquitectura de Londres es una arquitectura que tiene su interés y tal. Dice, no es como la de Barcelona, que es mucho mejor. Bueno. Y pensé, esto hace 20 años
no se le hubiera ocurrido a nadie. Hemos mejorado mucho, entonces. Pues el balance es que hemos mejorado mucho. Hemos de mejorar más, o sea, hemos de estar más presentes, siguiendo pues toda esta inercia que nos dio la aventura de los Juegos Olímpicos, que fue algo que salió muy bien. Pero claro, tampoco seré tan optimista de pensar que porque vamos a celebrar el centenario de la exposición del 29, pues que esto va a ser Hollywood. Pues déjame que lo sea yo, que a mí sí que soy bueno, optimista. Pues sí, no, puede serlo. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Puede serlo, por lo menos es una piedra en el edificio. Exacto, para que Barcelona conserve su esencia, pero crezca y sea tan reconocida como este ejemplo que nos explicabas, ¿no? Que estando en Londres comparaban ¿no? la belleza, la arquitectura, el diseño de Barcelona como mejor incluso que el de Londres. Me quedé que de aquí piedra. Nos tenemos que poner la medalla y agradecer a toda la gente que ha contribuido a que Barcelona sea lo que es. Como tú, que eres historiador del arte y contribuyes a que se conozca también la historia de Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, por darnos tu mirada sobre la ciudad también y tu experiencia. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Gracias. Y nosotros pues nos despedimos de este capítulo del videopodcast, una serie de conversaciones que nacen con la voluntad de entender mejor la ciudad en la que vivimos, como hablábamos ahora, y la que estamos construyendo poco a poco. Una propuesta de Fira de Barcelona que va más allá de acoger grandes eventos, sino que impulsa ideas, conecta personas y proyecta una ciudad creativa, diversa y abierta al futuro.